La dimensión espiritual. Hijos, notad el fin de mi plática y escribidlo en vuestro corazón. Solo unas palabras os quiero decir, que los viejos nos dejaron encomendadas. Lo primero es que os hagáis amigos de aquel que está en todas partes y es invisible e impalpable, y le deis todo vuestro corazón y cuerpo. No presumáis ni os desesperéis, ni seáis cobardes en vuestro corazón, sino humildes, teniendo esperanza en nuestro Señor. Lo segundo, que tengáis paz con todos, con ninguno os desvergoncéis. Humillaos, que digan de vosotros lo que quieran. Callad aunque os abatan, y no respondáis. Lo tercero es que no perdáis el tiempo que os da nuestro Señor en este mundo, ni de día ni de noche. No defraudéis al tiempo, porque os es muy necesario. Basta con esto, que es mi deber. Cualquiera de vosotros que hiciere estas cosas, allegará gran bien para sí, y vivirá largo tiempo sobre la tierra. Cita del Códice Summa Indiana de Fray Bernardino de Sahagún. Hoy vamos a comenzar definiendo qué entendemos por dimensión espiritual, porque en un principio a lo mejor lo primero que nos viene a la cabeza es pensar en religión, y en realidad, desde el punto de vista del chamanismo, la dimensión espiritual del ser humano comienza en el momento en el que el hombre se da cuenta de que lo que ve a su alrededor no es todo lo que existe. Hay mucho más allá de lo que los humanos podemos ver, sentir o comprender. Al fin y al cabo somos animales, con nuestras propias limitaciones, como ya estuvimos exponiendo en nuestra serie de La Lupa Azul dedicada a los sentidos, o a la serie en la que nos centrábamos en la forma de percibir de las plantas. Nosotros también somos seres que perciben y también tenemos nuestras limitaciones. Darnos cuenta de eso, de la grandeza, de la complejidad del mundo en el que vivimos, nos hace alcanzar por un momento un grado de silencio interior que nos aleja del yo que suele ocuparlo todo. En ese momento de conexión comenzamos nuestra búsqueda de lo que hay más allá, del origen de la chispa de la vida, de la magia de la belleza, de nuestro propio origen y de nuestro destino. Pero lo divino, lo mágico y lo espiritual están presentes con nosotros cada día. Vamos a poner atención y a descubrirlo. Uno. Dimensión espiritual y religión. En esencia hay y ha habido siempre solo una enseñanza espiritual, aunque viene en muchas formas. Algunas de esas formas, como las religiones antiguas, se han recubierto tanto de materia extraña que su esencia espiritual ha sido oscurecida casi completamente. En gran medida, por tanto, su significado más profundo ya no se reconoce, y su poder transformador se ha perdido. Cita del Poder de la Hora, Eckhart Tolle. Cuando una persona quiere desarrollar su espiritualidad, el primer escollo que se encuentra es encontrar un camino fiable o que se adapte a sus expectativas. Existen muchísimas religiones y prácticas espirituales que codifican, que nos explican la manera de desarrollar la espiritualidad. Además, se suelen asociar a un conjunto de normas morales que pautan la manera de comportarse en la vida diaria. Sin embargo, el chamanismo considera que la dimensión espiritual del ser humano no tiene que estar necesariamente unida a la religión. Una persona religiosa puede ser espiritual, pero a veces no es así. He conocido a personas que cumplen con su deber espiritual simplemente perteneciendo a un grupo religioso, pero en ningún momento se comunican, por ejemplo, con la divinidad o cultivan su divinidad interior.
También puede ocurrir lo contrario, encontrar a personas que se entregan a rituales y a la meditación, pero enfocando más su atención en la parafernalia o el ritualismo, que en esa búsqueda de conexión que se encuentra desarrollando la espiritualidad. Dicho esto y volviendo al tema de la relación de la espiritualidad con la religión. Pertenecer a una comunidad que comparte una misma idea de Dios tiene muchas ventajas. 1. La energía de grupo que se consigue cuando varias personas se enfocan su atención en la misma actividad, por ejemplo meditar, puede mover el punto de encaje hacia la izquierda. Cuando el punto de encaje se mueve hacia la izquierda, nuestra percepción tiende a exaltar la espiritualidad mucho más profundamente que solo con nuestro intento individual. Entonces realmente se gana una fuerza enorme para poder tener una experiencia enriquecedora o de conexión. 2. El sentimiento de pertenencia a una comunidad hace que el hecho religioso se disfrute más intensamente. Es decir, cuando pertenecemos a esa comunidad religiosa o de seres que comparten con nosotros esa inquietud, pues lo disfrutamos más. Poder compartir la experiencia con otras personas con esos mismos intereses y expectativas hace de ello algo aún más gratificante. Ahora, de igual manera, una persona que no practica ninguna religión puede también cultivar su faceta espiritual de manera organizada, en grupos de desarrollo de la conciencia o de manera individual. En esta última opción, la clave radica en encontrar el camino de la sabiduría que reside en nosotros mismos, ya que nunca hemos dejado de estar conectados, ni entre nosotros ni con nuestro origen. Esta opción tiene el inconveniente de que no tenemos una ayuda o una guía específica, por lo que el practicante debe buscar el camino por sí mismo, aprendiendo a cultivar el silencio interno. Además, se pierde el empujón que produce un grupo trabajando unido. Pero por otra parte, también tiene sus ventajas. 1. Permite personalizar la manera de acercarse a lo espiritual. Se pueden probar diversas opciones o incluso combinarlas hasta encontrar aquella que ofrece mejores resultados. 2. Se puede separar el código moral del hecho religioso. Eso no significa que la persona sea amoral, sino que elige sus pactos de conducta, guiado por su voz interior, por su tonal de los tiempos, la sociedad, o su propio tonal, su propia manera de entender el mundo. Una vez expuesto este hecho, concluimos que el acercamiento al hecho religioso no es algo que pueda ser encuadrado en una sola senda y que cada persona, bien a través de una religión como por sí misma, debe encontrar su propia manera de desarrollarse. Ambos caminos, tanto el asociar la espiritualidad a la religión como el disociarla, pueden dar como resultado una sensación de conexión profunda con nuestro ser interior o con el ser superior. Dos. Puertas de entrada a la dimensión espiritual. Cuanto más atado está al mundo de la forma, más dura e impenetrable se vuelve su identidad formal. La puerta está cerrada y usted está separado de la dimensión interior, de la dimensión de la profundidad. En el estado de entrega, su identidad formal se suaviza y se vuelve en cierta forma transparente, de modo que lo no manifestado puede brillar a través de usted. Cita El poder de la hora, Eckhart Tolle. Hemos comenzado a hablar de la dimensión espiritual asociándola con la religión o separándola, según se mire. Pero lo cierto es que las entradas a la dimensión espiritual, a la sensación de conexión, son múltiples, como vamos a ver a continuación. De hecho, a lo largo de muchos siglos, e incluso hoy en día, debido a la politización de algunas religiones, el contacto con lo espiritual se ha dejado en manos de intermediarios o de profesionales, que se encargan de transmitirnos un supuesto mensaje.
Unido a ello se ha dejado de divulgar aquellas prácticas que permitirían al practicante emprender el contacto con lo divino por sí mismos. Cuando somos nosotros en persona quienes nos conectamos, lo que conseguimos es limpiar y actualizar nuestro vínculo diario con el misterio inabarcable. Esta politización y esta separación del contacto directo con lo espiritual ha provocado cierto rechazo en determinadas partes de la sociedad occidental, no solo a la religión, sino al propio hecho espiritual por asociación. Es una verdadera pena, porque al rechazar nuestra dimensión espiritual, estamos desconectados de una de nuestras partes, además, una de las que contribuye a nuestro equilibrio. Incluso si se quiere negar la idea de Dios, la inmersión en el infinito insondable, vivida en grupo o individualmente, es una parte de cada uno de nosotros y necesita su espacio. Existen diversas maneras de conectar con nuestra faceta espiritual, con lo divino, con nuestro silencio interno y con la sabiduría que se esconde detrás. En ocasiones este enlace se produce de manera inconsciente, involuntaria. Otras veces puede realizarse de manera voluntaria. Vamos a echarles una ojeada. Entrada a la dimensión espiritual de manera inconsciente. El pasado y el futuro ocultan a Dios de nuestra mirada, quemándolos con fuego. Poeta sufí. Fijaos que esta cita de un poeta sufí lo dice todo. La dimensión espiritual tiene que ver con aquellos momentos en los que el ego se suspende y deja de remitirnos al pasado y al futuro. Cuando el ego se calla, lo que hacemos siempre, juzgar y comentar el presente y a todo aquel que se cruza en nuestro camino, pierde su razón de ser. Cuando el ego se calla, deja al descubierto lo que se esconde debajo del diálogo interno. Los momentos en los que el mundo se detiene, en los que la voz del volador deja de comentar y criticar, ocurren de manera inconsciente, por ejemplo, 1. En situaciones de emergencia. Por ejemplo, si nos están atacando, o si nuestro coche se descontrola, o si estamos actuando porque nuestro hijo se va a caer de un sitio peligroso. En estas situaciones dejamos de oír la voz que enjuicia todo lo que estamos viendo. Pasamos a un estado de alerta consciente que nos permite reaccionar con todo nuestro potencial. 2. Este momento de conexión inconsciente de silencio mental también se produce en momentos de actividad deportiva que requieren una gran concentración. Ocurre entonces que nuestra personalidad egótica, es decir, la que está centrada en el ego, se retira y tan solo queda una presencia despierta y alerta. 3. A través de la creatividad en sí misma. Cualquier expresión artística o su disfrute surge de la ausencia de pensamiento. Ocurre si nos ponemos a pintar, a bordar, a tallar madera, a escribir o cualquier otra actividad en la que disfrutemos intensamente mientras creamos. La belleza se saborea en el presente, con completa absorción y emoción, sin diálogo interno. Esto es espiritualidad, porque es conexión. 4. Momentos lúdicos o de juego, en los que nos olvidamos de nosotros mismos para disfrutar intensamente del momento presente con nuestros compañeros. Todas estas 4 opciones nos hacen tener nuestra mente en el presente y sin juicios, acallan la voz del ego y nos conectan con nuestra dimensión espiritual de manera inconsciente. Entrada a la dimensión espiritual de manera voluntaria. Pero, ¿para qué querría alguien parar el mundo? Nadie quiere, esa es la cosa. Nada más ocurre. Y una vez que sabes cómo parar el mundo,
te das cuenta de que hay una razón para ello. Verás, una de las artes del guerrero es derribar el mundo por una razón específica y luego restaurarlo para seguir viviendo. Cita Viaje Ixtlan, Carlos Castaneda. La suspensión del diálogo interno también puede realizarse de manera voluntaria, aunque la mente suele presentar resistencia a dejar el control. Las dos maneras más fáciles de lograrlo son: 1. El regreso al momento presente de manera intencional, abandonando el diálogo interno incesante a propósito. Esta es la manera más difícil, pero nos dedicaremos a ello muy profundamente en el camino del acecho. 2. Meditando. Este es un canal que nos conecta directamente con el silencio y con nuestro interior. Y la mejor manera de probarlo es llevarlo a la práctica, así que vamos a ello. Ejercicio. Meditando. 1. Elige una de estas meditaciones que encontrarás en el canal de YouTube de la Brújula Azul. Meditación del yo superior o meditación de invocación al intento. 2. Después de realizarlas, escribe tus experiencias y conclusiones en tu cuaderno del guerrero o cuéntanoslas en la Brújula Azul. Ejercicio. Disfrute consciente. 1. Elige una actividad artística o deportiva. 2. Mientras realizas la actividad, esfuérzate en ser consciente de cómo se siente tu cuerpo físico, tus emociones, cuál de tus chakras notas más activo, cómo está tu mente. Cuando realizas este tipo de actividades, ¿lo haces por el simple disfrute o tienes un objetivo añadido del tipo ganar o que me salga muy bien y poder demostrarlo, poder mostrárselo a alguien? 3. Escribe tus conclusiones y experiencias en tu cuaderno del guerrero o cuéntanoslas en la Brújula Azul. Y eso ha sido todo por hoy. Un pequeño alto en el camino para recuperar una parte esencial de nosotros mismos y también para darnos cuenta de que lo espiritual está presente con nosotros en muchos momentos de nuestra vida. Aunque nosotros como guerreros vamos a tratar de hacerle un espacio consciente, porque todo lo espiritual, dada su conexión al silencio interno, está profundamente relacionado con nuestra parte náhuatl, esa que los guerreros queremos recuperar y hacer funcional. Recordad que todo lo que hemos hablado en este programa está en el libro El Camino de la Sanación, disponible en la web de la Brújula Azul. En el siguiente programa volvemos a saltar de camino, esta vez al camino del acecho, el camino de los guerreros avanzados. Nos vamos a sumergir de lleno en los temas más profundos del chamanismo. ¿Qué ejercicios, qué prácticas hacer para ganar silencio mental? ¿En qué consiste borrar la historia personal? ¿Y para qué sirven los no haceres? En las historias de Castaneda hemos leído muchas cosas respecto a estos conceptos y algunos nos resultan chocantes o no acabamos de comprenderlos. Pero después de esta serie no solo se aclarará todo, sino que le encontraremos el sentido. Así que guerreros, os esperamos en el siguiente programa, listos para seguir avanzando por el camino del conocimiento. Un abrazo azul a todos y todas.